Aleluya. Gloria al Señor. Cristo vive. Sea Cristo glorificado. Sea Cristo exaltado. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Cristo. Estaremos predicando palabras de Dios desde este lugar una vez más. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú te glorifiques aquí este día y que algo suceda aquí en el nombre de Jesús para honra y gloria de tu nombre. Estaré disertando tu palabra, amado mío, desde este lugar. Habla con poder, con unción, con gloria, para honra y gloria de tu nombre, Espíritu de Dios. Amén. Estaré leyendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, procedo a leer la pública, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy preparado para disertar tu palabra, amado mío, para hacerlo con denuedo desde este lugar, en el nombre de Jesús. Estés tú hablando conforme a tu voluntad, conforme a como tú quieras, para honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Que algo suceda, Padre, esta palabra que tú vas a dar aquí en este lugar, te ruego que ella haga el efecto conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret, para honra y gloria de tu nombre, amado mío. Amén. Vamos a estar disertando palabra de Dios desde este lugar, y lo vamos a estar haciendo públicamente en el tema: por gracia soy salvo por gracia, por medio de la fe. En ese tema, salvo por gracia, por medio de la fe. Aleluya. En el texto bíblico que hemos utilizado, viene quedando en Romanos capítulo 3, versículo 23, un libro escrito por el apóstol Pablo, un libro escrito por alguien que antes era perseguidor del pueblo de Dios y luego pasó a ser predicador, a llevar el evangelio, a llevar la palabra, lo cual él tanto perseguía. E inclusive que este hombre en el tiempo atrás, antes de ser Pablo, siendo Saulo, perseguidor, salió a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. El encuentro que él tuvo con Jesús fue un encuentro que pareciera medio peligroso, porque él iba camino a Damasco a perseguir a los que estaban allí en ese lugar, a los cristianos de Damasco, y de repente le rodeó un rayo y cayendo por tierra, la Biblia no dice que cayó de caballo. Muchos dicen que él cayó de un caballo, pero la Biblia no enseña de que él cayó. Cayendo por tierra, dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues, a quien tú estás persiguiendo. Ahí tuvo el encuentro. Inmediatamente tuvo ese encuentro, fue cambiado. Ya el hombre no es perseguidor, ya el hombre viene siendo predicador de lo que él perseguía. Ya viene convirtiéndose en un cambio grande dentro de la vida de él. Todo el que tiene un encuentro con Jesús cambia inmediatamente, totalmente transformado. Eso se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 32. Que el que conoce la verdad es libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Según Juan capítulo 8, versículo 32. Quiere decir que para poder ser libre, esa verdad primero tiene que ser conocida.
en la vida de la persona, por la persona. La persona tiene que conocer. Ahora, hay muchas verdades, pero hay una sola verdad que liberta, que se llama Cristo Jesús. Esa verdad fue enviada por gracia a la tierra, fue enviada como el hombre, Dios, en aquel entonces vio que el hombre cayó en tiempo atrás. Y si nos vamos al Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre vino el pecado, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces Dios envía una solución. ¿Cuál fue esa solución que Dios envió? Bueno, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como Dios tuvo ese gran amor por la humanidad, aún la humanidad estando caída, aún la humanidad pecando delante de Dios, aún la humanidad yéndose en contra de la voluntad, en contra del mandato que se le dio, Dios le envía a su Hijo unigénito. Dios le envía a su Hijo unigénito para que se entregue por él y ser mediador entre Dios y los hombres. Jesús se entregó, pero hubo una palabra que él dijo en Juan 14:6. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino, cuando está hablando de camino, se está hablando de trayectoria. Cuando se está hablando de trayectoria, se está hablando de una meta que alguien se decidió llegar, una meta que se ubicó, y para poder llegar a esa meta tiene que caminar el camino que está trazado, tiene que caminar para poder llegar. Ahí se trata de Jesús de Nazaret, se trata de los lugares celestiales, ya que es el único camino de salvación. Aquí donde acabamos de leer, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad pecó por el pecado adámico. Adán pecó en el tiempo atrás, y quizá usted preguntaría que si fue Adán que pecó, ¿por qué nosotros estamos pasando la consecuencia? ¿Por qué nosotros somos pecadores si fue Adán que pecó? Bueno, nosotros no somos pecadores, nosotros estamos pagando las consecuencias del pecado adámico. No estamos viviendo el pecado adámico, estamos viviendo las consecuencias de aquel pecado que se cometió. Quizá usted diría: pero fue Adán que pecó, yo no fui que pequé. Bueno, si nos vamos directamente a la genética, a la ciencia, sin utilizar la Biblia, a la genética, a la ciencia. La genética es la ciencia que estudia el parecido a la persona, la herencia, el parecido a la persona, el parecido, lo que hereda del padre es su hijo, el hijo, lo que el hijo hereda del padre, descendencia por descendencia, descendente, heredad, es lo que estudia la heredad entre las personas, lo parecido, el parecido entre la persona. Si nosotros nos vamos directamente a la herencia, a la sangre, a la herencia, el hombre tiene que ser pecaminoso obligatoriamente por herencia, pues la sangre viene transmitiéndose el pecado desde tiempo atrás, desde que Adán pecó, viene trascendiendo en herencia. No me lo quiere creer, nos vamos directamente a lo que está sucediendo. Ejemplo, si usted puede ver dos personas caminando un camino y de repente se le pierde algo, esa persona busca culpar al que está al lado. ¿Por qué busca culpar al que está al lado? Porque en el tiempo atrás se buscó un culpable, El hombre dijo la mujer dijo la serpiente, y ahí todo se echó la culpa. Todo el mundo se limpió la mano, todo el mundo se lavó la mano como Pilato. Es como ejemplo alguien que provoque el incendio, se queja del incendio que provocó y le echa la culpa a los bomberos del incendio que se provocó. En pocas palabras, echándole la culpa entre ellos. En pocas palabras, tú diseñaste a la mujer, tú eres el culpable. En pocas palabras, tú diseñaste a la serpiente, tú eres el culpable. Cada quien se sacó de medio, cada quien buscó una defensa, cada quien se guardó, cada quien buscó salir del error, salir de eso. Pero la idea principal, que no buscaron reconocer que estaban en el error, no reconocieron antes de salir de él, no reconocieron que estaba en el error. Por
porque para salir de un error, primero hay que reconocer que está en el error. Bueno, vámonos directamente a los mecánicos. Cuando un motor está dando falla, tú lo llevas al mecánico. El mecánico primero tiene que buscar el área afectada, qué es lo que está sucediendo, de dónde viene el fallo. Cuando él busca de dónde viene el fallo, que detecte el fallo, la zona afectada, él busca solucionar aquella zona que está afectada, y si hay alguna pieza que está mal, él la manda a cambiar y poner una que esté buena. Si nos vamos directamente a la misma mecánica, el carro, cuando un carro o una guagua, camioneta, como tú quieras llamar, un Toyotsu, tiene un accidente, ellos lo llevan al mecánico, lo llevan al taller de mecánica. Allá ellos van a identificar de qué se trata, qué problema fue que tuvo, de dónde vino, qué fue lo que hubo. Ellos van a buscar hasta dónde llegó el mal que obtuvo ese carro o ese jipeta, en el caso de un camión, sea lo que sea, como tú quieras llamarle. Ellos buscan de dónde, qué van a hacer. Y dice redención por medio de Cristo. Fuimos redimidos. Es como ejemplo el mismo carro, el carro que tuvo el accidente. En el momento dado del accidente se dañó. Él estaba bueno y se dañó. Y más adelante fue restituido, fue reparado en el taller de mecánica. Lo repararon, lo organizaron, lo volvieron a poner como nuevo. Y si analizamos bien lo que presenciaron el accidente, después que ven el carro, la guagua o la jipeta, como quiera llamarle, es muy difícil identificar, e inclusive que le preguntan al chofer, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque se te desbarató. Fue que lo llevó a reparar. En pocas palabras, el hombre fue dañado en el huerto y Dios mandó una reparación. Dios mandó a Jesús para que repare aquello que se dañó en el huerto del Edén. Entonces Jesús vino en carne propia. El Verbo se hizo carne. El Verbo habitó con nosotros y vimos su gloria como unigénito de Dios. Jesús vino, se hizo carne, se entregó, fue menospreciado. Si nosotros nos vamos a Isaías 53, donde relata la Escritura que llevó nuestros dolores, herido por nuestra causa, mas Él abolido de Dios, Él fue, llevó nuestro castigo, nuestros dolores. Los dolores de nosotros fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Una humanidad tiene que ser curado por la llaga de Cristo, pero tú no vas a ser curado si tú no haces la voluntad de Cristo. Tienes primero que estar haciendo su voluntad para poder ser curado. Para poder ser curado. ¿Pero curado de qué? Curado del pecado adámico, que como quiera, de una u otra forma, carga el pecado de Adán. Bueno, seguimos la ciencia. Analizando bien, Adán fue el primer hombre sobre la faz de la tierra. Todo el que viene de Adán para acá es descendiente de Adán. Todo el que es descendiente de Adán obligatoriamente es pecador, porque viene heredando ese pecado. Bueno, los hijos aprenden lo que el padre le enseña, lo que la mamá le enseña, lo que los padres le enseñan, aprenden los hijos. Y eso viene arrastrando de generación en generación. Si ejemplo, a un muchacho se le enseña que algo se hace de tal forma, esa generación, ese muchacho le va a enseñar a sus hijos lo mismo que aprendió, y de generación en generación se va a venir enseñando aquello que se está aprendiendo. Obligatoriamente el hombre pecador por herencia, por heredad, desde el tiempo atrás, obligatoriamente viene siendo pecador. Pero la solución del pecado es Cristo Jesús. Esa es la solución del pecado. El que puede solucionar todos los errores, el que puede solucionar el problema que ya se está dando, únicamente es Jesús. Jesús es el único que puede solucionar aquello que está dañado. Él es experto solucionando, Él es experto organizando aquello que está dañado. Pero para que pueda organizar lo que está dañado, primero tú tienes que darte cuenta, primero tienes que identificar qué es lo que hay en ti, qué es lo que está mal, venir a Cristo Jesús, reconocer que está mal
Y luego el mismo Dios te va a cambiar y te va a transformar. Y esto será organizado por medio de Cristo Jesús. Te recomiendo Cristo, te recomiendo que busques de Dios. Dios te bendiga. Hasta una próxima.